7 de la mañana con 21 minutos, amigos, 7 de la mañana con 21 minutos. Dábamos cuenta hace unos instantes de la renovación del estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y 3 cantones del país. Una renovación por 30 días que fue determinada por el presidente de la República en razón de la persistencia de la violencia y de las estructuras del crimen organizado en el Ecuador. Esto bajo el decreto ejecutivo 472 que se suscribió este 14 de agosto y que extiende la medida en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos y Azuay. También incluye los cantones de La Maná, en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar y La Troncal en Cañar. Esta renovación tiene vigencia desde la firma del decreto. ¿Qué es lo primero que nos lleva a pensar esta renovación del estado de excepción en el país? ¿Cuáles han sido los resultados que ha dejado esta medida que se ha convertido en habitual por parte del gobierno nacional? Quiero dar cuenta brevemente nada más de una nota que publicaba Diario La Hora a través de su portal digital exactamente el pasado 16 de julio, hace un mes. Estado de excepción. Ecuador ha pasado 840 días bajo esta medida. Así titulaba Diario La Hora hace un mes. Ecuador enfrenta una guerra contra el crimen organizado desde 2024, cuando el gobierno de Daniel Noboa planteó una declaratoria de estado de excepción. 2 años después, esta medida se volvió habitual para luchar contra los elevados niveles de violencia que enfrenta el país. Desde el 8 de enero hasta este 2026 se han oficializado 18 estados de excepción. Eso quiere decir que Ecuador ha vivido hasta hace un mes 840 días bajo ese régimen, de los cuales 150 se habían cumplido ya en lo que iba de este 2026. Y recordamos, y de acuerdo a lo que recoge esta nota, la medida se volvió a declarar el 16 de junio de este año con una vigencia de 60 días. De ahí esta renovación por parte del gobierno. ¿Qué nos han dejado estas acciones? Se lo preguntamos esta mañana a Aquiles Hervas. Él es experto en materia de seguridad y nos acompaña esta mañana vía telemática. Aquiles, muy buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días, Belki. Qué gusto saludarle, muy amable por la invitación y sobre todo un especial saludo a todos sus radioescuchas. Gracias por estar esta mañana conectado con nosotros. Le preguntaba a Aquiles, después de hacer este breve recuento de lo que ha sido la implementación de esta medida, según el gobierno, para combatir los niveles de violencia e inseguridad que han dejado los estados de excepción que de cuando en cuando se vienen renovando. Mire, incluso al dato que usted ha compartido del medio impreso citado, Uh-huh. yo le agregaría uno que es un poco bastante más espeluznante. El 80% del tiempo, según un estudio de unos colegas juristas, durante los últimos prácticamente 10 años, hemos pasado en estado de excepción. Para que la gente pueda comprender fácilmente por qué se llama estado de excepción, es porque o gobiernas con la Constitución o gobiernas con formas de excepción a esa Constitución. Por eso le llamamos estado de excepción. Excepción a ciertos derechos, excepción a ciertas reglas que ordena la Constitución. Entonces, en definitiva, el país se ha gobernado más por una figura de ausencia de la Constitución, es decir, por fuera de la Constitución, que por esta Carta Fundamental, ¿no? Es un poco curioso porque incluso quisieron además eliminar la Constitución, es decir, si de todas maneras no has gobernado con la Constitución, ¿por qué además te estorba la Constitución? Entonces ahí hay una contradicción de fondo que nos lleva a algunas personas a estudiar, a analizar cuál puede ser una hipótesis para que esto suceda. Y permítame en este primer momento de una vez adelantar esa hipótesis, ¿sí? Lo que yo personalmente y de manera muy humilde considero compartir con radioescuchas, los y las radioescuchas, es que lo que estaría sucediendo es que estás usando el estado de excepción para otra cosa diferente a la que estás ofreciendo. ¿Por qué nos dicen que necesitan la excepción? Para que los delincuentes no tengan derecho, para poder allanar las casas con facilidad, para poder, digamos, limitar la movilidad y un largo etcétera de derechos que están en la Constitución. Y entonces uno diría que si es que eso funcionara,
los resultados, los números empezarían a bajar. Ujú. Es decir, no deberías tener cada año prácticamente 10.000 muertes, no deberías tener 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y sigue a la alza, no deberías tener la presencia en los territorios de Quito, en este caso, que es donde principalmente nos escuchan, del crimen organizado, si esa medida funcionara. Entonces, por lo tanto, si no está funcionando, ¿por qué se la sigue usando? ¿Para qué se Porque la está si es usando? exacto, ¿para qué se le está usando? Porque sí se está usando, sí está funcionando para otras cosas. No solamente tiene que ver con el crimen. El estado de excepción está asociado, por ejemplo, ¿no? El tema más escandaloso y doloroso, para, por ejemplo, mantener reservas en la contratación pública. Ya no es uno, ya no son dos, ya no son tres contratos públicos millonarios que no tenemos idea de con quién se hacen, para qué se hacen, cómo se hacen y que con la reserva declarada recién podremos verlo de aquí en más de 15 años. Pero además agréguele otra cosa escandalosa a la ciudadanía que nos escucha. A los 30 días de haber hecho los contratos y de haberse revisado en la Contraloría pueden ser quemados. O sea, esas cosas que no son constitucionales, sino que solo funcionan en la excepción a la Constitución, esas sí están funcionando, sí están teniendo resultados para grandes contratos en el Estado ecuatoriano. ¿Y qué pasa con la seguridad, Aquiles? No deja de ser escandaloso y no deja de llamar la atención esto dicho. Sin embargo, lo que se vende al país es una serie de acciones en la línea o encaminadas hacia el combate al crimen organizado, a los niveles de inseguridad, como decía, a la violencia. ¿Y qué está pasando y qué nos está dejando este 2026? Lo pregunto así porque el 2025 ya lo cerramos como el año más violento en la historia de los últimos tiempos. ¿Cómo se va configurando este 2026? Estamos ya a pocos meses de culminar este año, digo a pocos meses porque el tiempo pasa volando. Eh, pero ¿qué pasa con los niveles? ¿Qué pasa con las cifras? ¿Qué pasa con aquello que el gobierno nacional, mediante cadenas, por ejemplo, le vende a la población con aparentes resultados, pero la percepción de inseguridad sigue latente? Así es. Y mire, aquí viene la parte quizás más dolorosa de esta historia, de esta hipótesis, y que las personas debemos seguir haciendo conciencia y tenemos que pasar la voz en la familia, en el barrio, en la reunión de padres de familia, en todos los lugares posibles. Una de las características más perversas de las guerras, por eso es que es tan criticable que se haya declarado una guerra en este país, es que tienes dos posibilidades, o la ganas pronto y eliminas al adversario, o no eliminar al adversario, al enemigo de esa guerra, es lo que te permite seguir estando a ti en el poder. Entonces, a estas alturas, como ecuatorianos, ya tenemos que preguntarnos si realmente al gobierno le interesa resolver este problema, porque en la medida de que no lo resuelve por completo y sigue presentándose como el salvador en esa guerra, entonces sigue teniendo poder. Si lo resolviera, posiblemente este mecanismo ya no fuera útil y la sociedad necesitaría buscar un siguiente paso evolutivo hacia otra cosa, que todavía está muy lejos, ¿no? Hacia algo mucho mejor. Pero si seguimos en este estado de zozobra, guerra, terror, incertidumbre, opacidad, es decir, no se sabe exactamente qué sucede, solo que hay unos malos y que esos malos el gobierno dice que los quiere exterminar y que necesita estado de excepción y que necesita toque de queda y que necesita que no veamos los contratos públicos que hace y que necesita que quemen los documentos 30 días después. Entonces, por lo tanto, las personas en medio de ese terror, si seguimos metidos en ese terror, ese terrorismo que provoca la guerra, ¿sí? Esa sensación de miedo que provoca la guerra, le seguimos permitiendo este cheque en blanco llamado estado de excepción. Y ese cheque en blanco sigue llevándose más de 100 millones de dólares en un contrato como Progen, con 100 millones de dólares en un contrato como Progen Ciudadanía. Les voy a hacer una pequeña lista de todo lo que se podría haber hecho. Se podría haber hecho 15 parques eólicos medianos para el problema de electricidad que ya nos está empezando a tocar otra vez los talones este año. Se podría hacer 18 parques solares de mediano alcance. Todos juntos sumaban dos hidroeléctricas del Ecuador. Se podría haber curado el tratamiento de cáncer de todos los pacientes oncológicos durante 10 años. Perdón, usé mal un verbo, no curado, sino tratado. Uh -huh. Es decir, efectivamente atendido. Se hubiera podido durante 3 años todos los tratamientos renales de este país durante 3 años completos y con altísima tecnología y calidad.
se podía haber construido 100 pequeñas, medianas escuelas, y así una larga lista. Entonces, cuando nosotros permitimos el estado de excepción, pasan cosas como Progen, y ese es un solo ejemplo, porque hay muchos otros. Pasan cosas como Progen porque la idea de que puedes usar la norma sin respetar la Constitución se vuelve muchísimo más rápida. Y entonces de un plumazo, en menos de 30 días, te puedes comer más de $100 millones. Y así muchas otras cosas más que han pasado y que las seguimos viendo suceden en el Ecuador. Y vuelvo de alguna manera a la pregunta que planteaba previamente, Aquiles. ¿Cómo avanza este 2026 en materia de seguridad como tal? Estamos a agosto, a 4 meses de culminar este año. ¿Cómo se perfila el cierre? Mire, yo no tengo la menor duda porque las cifras se han mantenido y van al alza de que vamos a cerrar con más de 10.000 muertos. Ujú. Este es otro dato que es una falacia absoluta. El ministro del gobierno decía, nosotros, le dice a la población, los que se están matando entre ellos. Ujú. Si esto fuese así, hace 2 años, en el 2024, había una aproximada tasa de 24.000 a 30.000 miembros de los GDOs. Si ha pasado más o menos 2 años desde este dato, desde esta fecha. Ahorita prácticamente si fueran 10.000 muertos por cada año y se estuvieran matando entre ellos, casi no debería quedar pues un miembro del GDO. Y lo sorprendente es que ahora hay 50.000, o sea, se han duplicado. Entonces, por lo tanto, ese tipo de falacias son las que demuestran que lo que estamos viviendo es la creación de un monstruo que incluso ni siquiera ellos ya pueden controlar o van a poder controlar. Porque en la medida que ese monstruo te sirve para decir, le corto una pequeña cabeza, le corto otra cabeza incluso mediana, ¿no? Nos ponen un titular y por lo tanto dicen, aquí están los avances de esta lucha, pero no están efectivamente queriendo acabar con el problema. Lo que sucede es que ese monstruo de muchas cabezas que tú mismo estás permitiendo que crezca porque lo necesitas para tú ser el salvador, Ujú. empieza a expandirse territorialmente. Y ese monstruo de muchas cabezas se puede volver un problema que ya incluso que un rato se asustaran porque ya lo necesitan controlar, no lo van a poder hacer. Y ahí recién la sociedad ecuatoriana, y en esto quiero ser muy enfático, va a tener que reflexionar que lo que está pasando ahora también tiene un gran problema y es que estamos desunidos, y es que les estamos dando a ellos todas las condiciones a través de nuestra polarización, de nuestra división, de nuestra segmentación, de nuestro odio infundado, de nuestras profundas, pero profundas marcas de división, para que ellos puedan seguir perpetuando ese discurso. Y entonces las sociedades cuando llegan a tocar esos fondos, esos monstruos que se vuelven incontrolables, recién apenas entienden que se deben unir, pero ya por supervivencia, ya no por razonabilidad. Entonces, por lo tanto, el gobierno no está uniendo a este país. Si además quisiera realmente hablar de una guerra, las guerras son cosas horribles que lamentablemente unen a los países frente a algún enemigo. Pero el gobierno incluso en eso tiene una incoherencia, porque no quiere unir a este país alrededor de esa idea, de esa noción de enemigo que ha construido y que además efectivamente existe, porque nos está asaltando, vacunando, extorsionando. Pero no lo quiere unir porque no le conviene, porque el rato que realmente este país se una, van a haber otras ideas para acabar con ese problema, porque sí hay. Los ecuatorianos tienen que saber que hay muchas formas de acabar sin el camino de la guerra con este inmenso monstruo del que estamos hablando. Aquiles, por acá nos dicen, es que los GDO siguen reclutando. Por cada 2 que caen, ingresan 4 nuevos, entre menores de edad, inmigrantes y hasta mujeres, nos escribe un oyente. Ahora, con todo esto dicho, quiero también plantear, ¿qué pasa con estos apoyos y estas colaboraciones extranjeras? Pues al parecer no tienen nada que ver con el problema del Ecuador y eso no nos debería sorprender. O sea, efectivamente el mundo está en un conflicto geopolítico notorio, el que no se haya percatado que no estamos en guerras focalizadas, el caso de la dolorosa invasión al territorio palestino, la cuestión de Ucrania, entre otros, son muestras de una situación geopolítica mundial innegable y que el Ecuador se ha prestado, a diferencia de lo único más o menos
positivo que ha sucedido frente a las guerras mundiales en los 200 años que tenemos de república, y es que al ser un país que no tiene una capacidad bélica, lo mejor es no meterse, lo mejor es tratar de tener una posición de garante de paz, de llamado al diálogo. En esta ocasión, de manera nada inteligente, estamos siendo el aliado principal de uno de esos actores de esa guerra, pero no porque tengamos tecnología que ofrecerle ni nada por el estilo, sino porque estamos poniendo a nuestro país, al territorio de nuestro país, en el punto en el cual podría ser estratégico para esa guerra, pero el costo de eso significaría, además de la guerra, entre comillas, el problema gravísimo que tenemos interno, efectivamente meternos en un problema externo para el cual no tenemos condiciones reales, físicas, fácticas, ¿no? No estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de territorios que pudiesen además tener dinero para medio pensar en además colaborar con otra guerra externa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que es lo que están haciendo es situando al territorio como un punto de bases militares que le sea útil a ese territorio. Y ese otro actor no está interesado en nuestra pobreza, en nuestra economía, en nuestra situación financiera, ni nada por el estilo, ¿sí? Mire, hay señales importantes de eso. Se supone que una de las cosas que logra el presidente es atraer la inversión externa. En este momento, sin estar yo de acuerdo con la minería, dos grandes, inmensas mineras de las tradicionales se acaban de ir en estos 2 meses. Se acaban de ir. Es decir, se supone que al menos eso es uno de los logros del gobierno. Las mineras se van por la inseguridad jurídica, pero además porque va a haber un conflicto. Hay un conflicto que es innegable, interno que está creciendo y externo que también se está alimentando. Entonces, por lo tanto, esa cooperación externa no se está viendo. Porque a estas alturas, lo mínimo que tenía que haber pasado, por ejemplo, en los Estados Unidos, era que te bajes un cargamento de 100 toneladas, 50 toneladas, 30 toneladas, o sea, de los cargamentos gruesos en los puertos norteamericanos. Y no hemos tenido ni un titular en ese sentido, que son golpes reales y contundentes a la economía de las drogas. Ni uno solo, pero es que yo diría, si al menos hubiera uno, le dijera, mira, ¿qué pasó? Nada, hemos tenido ciertas pequeñas imágenes y dos bombardeos que no son correctos Ujú. a una granja, a una finca que nada tenía que ver con droga porque no logran ni siquiera sembrarle algo para acusarle de un falso positivo, ¿no? Fue rápido, inminente y además, pum, lo que murieron son cerdos de un granjero. Y el segundo, que es escandaloso, de De pescadores que no les pescadores. encuentran medio gramo Ujú. de droga como para decir tenían alguna gota de razón. Nada, pescadores que estaban haciendo lo que hacen todos los ecuatorianos a estas horas, desde este momento, como usted, como yo y quien nos escuchan, trabajar. Sí, trabajar, y a esos les pretendieron desaparecer y extinguir para después decirnos que se han bajado un barco. Entonces, por lo tanto, esas son las falacias innegables, imposibles de ocultar a este momento con la cooperación y con la estrategia del gobierno. Para cerrar, Aquiles, con esta radiografía, ¿qué futuro tiene el país en materia de seguridad? Con todo esto dicho, estados de excepción que constituyen medidas parche que aparentemente tendría más bien otros fines o la mirada está en otros objetivos, los niveles de violencia que siguen en aumento y todo lo que ya sabemos. ¿Hacia dónde vamos? Mire, aprovechemos el criterio del radioescucha o la radioescucha que le dejaba este mensaje para decirles que por supuesto que hay un camino de salida. E indudablemente siguen reclutando jóvenes, hay 200.000 jóvenes que han salido del sistema universitario, que ya no están educándose. Los GDOs más o menos les dan una especie de salario a las personas de $300 y al que no quiera le obligan a coger, porque además para que se completen les asignan un territorio para que vacunen, extorsionen, le den una parte a la cabeza del GDO y ese GDO a su vez le da una parte a la parte del Estado con la cual está en contubernio, porque nada de esto es posible sin que pedazos del Estado estén viciados, estén penetrados. Pero por supuesto entonces, ¿cómo le ha hecho el mundo y muchos países para al menos neutralizar? Porque yo no le puedo decir a usted que hay una solución en un año y Uh -huh. ojalá la gente no se coma estas soluciones de un año como se ha comido este cuento de la guerra del gobierno actual, ¿sí? O de Esta es los una propios solución estados de excepción, que vamos 2 años y ahí están los resultados a la vista. en parte de esa narrativa. ¿Sí? No hay una solución inmediata, pero sí hay como frenar al menos, que no siga escalando eso, por supuesto que se puede en el corto plazo. ¿Y qué es lo que ha funcionado en el mundo? La desmovilización, la inversión masiva, o sea, eso es lo único que ha frenado. La política de inyección de frenos de recursos
que tiene el Ecuador. No es que no lo tiene, porque el Ecuador sigue siendo un país de mucha gente muy trabajadora que no ha dejado de pagar sus impuestos y esos impuestos siguen haciendo erario público. Entonces, por lo tanto, dinero hay. Lo que pasa es que tiene que haber gente, por un lado, inteligente y no solo que hable de la fuerza, sino con sabiduría, y segundo, decente, con este adjetivo es horrible, decente, me refiero a correcta, con valores, con principios, que no se robe los dineros públicos. Y esa combinación tiene que tener el poder público para empezar a desmovilizar, no a aniquilar, porque la aniquilación es una mentira, pero sí hay cómo desmovilizar. Ha funcionado en Medellín, en varios estados de México, saneó el sur de Italia en su momento, tiene muchas estrategias, en algún otro momento con más tiempo podemos hablar de todas esas estrategias detalladamente, pero entonces responderle a la gente, si hay algo para frenar la escalada, el crecimiento de la estructura y empezar a desescalarlo hasta poder volver a ser lo más pronto posible, en mediano plazo, un país de paz. ¿Qué es ese algo? El algo es esta integración de piezas de inversión pública, desmovilizadora, debilitadora del adversario, que empiece a generar esto que llamamos seguridad, ¿no? Estas piezas, le insisto, son de todos los tipos, ¿no? El ejemplo más inmediato para que no se quede la población con esa curiosidad. Este momento usted tiene más o menos entre 40.000 y 50.000 miembros de un GDO. No todos están ahí felices. Usted tiene que tentar a varios de los que no están ahí por su propia voluntad y los tiene que mover hacia zonas secretas, hacia zonas de seguridad y con ese, obviamente no va a desmover, a empezar por los más dañados, no decir, usted quiere mover a los sicarios, no, estoy hablando del grueso, del grande, empezar a debilitar por aquellos que no están ahí por voluntad propia y empezar a construir focos de seguridad en los cuales empiece a decirle al adversario te estoy sacando y a sus familiares que saben que sus hijos no están ahí a la fuerza, darles un mensaje esperanzador para que sea un apoyo. Estos mismos se convierten después en tus aliados. Pero esta es una pieza, Belki, es una pieza de 50 a 100 piezas que muchas personas que pasamos estudiando esto todos los días sabemos que existen, pero que al gobierno no le interesa porque si acabas con este adversario, te acabas tú, ya no eres necesario tú. Esa es la lógica de la polarización, de la guerra y del uso maquiavélico y perverso del poder. Entonces, esas piezas, como esta pequeña idea que le he podido resumir, son las que tienen que unirse alrededor de un programa de inversión pública masivo, potente. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de política pública, y no es una cosa de aquí a 20 años, es una cosa con resultados en el corto plazo para al menos frenar el crecimiento y con resultados al mediano plazo para empezar a desescalar hasta que efectivamente no tengas esta zozobra, este terror, esta idea de que ya mismo llegan a tu barrio, a tu casa o a un miembro de tu familia. Correcto. Interesante charla, Aquiles, gracias por haber estado esta mañana conectado con nosotros. Fundamental todos estos elementos para el debate público, precisamente para seguir hablando acerca de estos temas. Gracias nuevamente por la compañía esta mañana. Le agradecido soy yo, un fuerte abrazo y gran semana. Lo propio también para Aquiles Hervas, experto en temas de seguridad en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias, amigos. Tiempo de una brevísima pausa, ya regresamos con más. Noticias. Son las 7 de la mañana, con 40.